Ok, entonces les mencionaba, ¿verdad? Que el índice de precios del año utilizaríamos corriente, ¿verdad? Corriente final, que sería el del año en curso, ¿verdad? O el del año que estamos expresando, que en este caso sería 155. Ok, entonces acá es como una referencia, ¿sí? Que es 160 dividido 155. Y acá ya está la fórmula. Entonces es igual a 160 dividido 155. Y al aplicar esta fórmula, pues les va a dar un resultado de 1.032.25806. Acá tengo yo 2, 4, 6, 8 decimales. Eso es lo recomendado, ¿sí? 8 decimales, que no se vayan a extender mucho porque entonces primero les va a ocupar más espacio y luego pues acá va a tener una variación de decimales. Entonces quedemos de acuerdo todos que vamos a utilizar únicamente 8 decimales, ¿sí? O sea, después del punto, solo 8 dígitos necesito que ustedes consideren, ¿verdad? Para que no nos vaya a ir variando tanto acá en los decimales. Bueno, entonces, ¿cómo resulta? Bueno, y luego necesito multiplicar, ¿verdad? El saldo, según la contabilidad, por el factor de reexpresión, ¿sí? Entonces ya tendría yo un monto de 15.781.16, ¿sí? Entonces esta columna sería únicamente como de referencia, ¿verdad? Y acá sí yo ya aplico la fórmula, ¿sí? Sería 160 dividido 155. Por ejemplo, como yo les voy a proporcionar a ustedes este Excel, ¿verdad? Entonces ahí tienen bastante cuidado de ir modificando estas partes, ¿verdad? De las fórmulas. ¿Por qué? Porque puede ser que acá sea, digamos, un factor de 140, pero si se dan cuenta acá no me cambió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le he cambiado el denominador. Entonces ahí tienen bastante cuidado de hacer esto. ¿Sí? Porque si no, entonces desde acá va a ir malo, ¿verdad? Van a tener malo el factor de reexpresión y obviamente mal el saldo reexpresado. Entonces acá vamos a regresar a lo que teníamos. Ahí estamos. Ok, entonces para la cuenta de caja, cuentas por cobrar e inventario final del año, eh, les vamos a aplicar a todas, ¿verdad? Este mismo factor, este mismo índice que sería el de 155. Y ya obtendríamos nosotros entonces estos saldos, que para caja sería 15.781.16, para cuentas por cobrar 69.437.11 y para el inventario final del año 37.874.79. Bueno, ahora bien, estas se las marqué incluso con letras color rojo para que nosotros tuviéramos, digamos, una mayor visibilidad de qué anexos son los que nosotros debemos elaborar. Y de fijo, ¿verdad? O sea, les digo de fijo porque en cualquier enunciado, ¿verdad? Que se les presente, necesito que elaboren el anexo sobre terrenos, el anexo sobre edificios, el anexo sobre el costo de ventas, también sobre el de depreciaciones y también el anexo 5 que sería sobre la depreciación acumulada. De cajón son esos 5 anexos, ¿sí? Difícilmente vamos a tener otro, ¿ok? Pero de igual manera, si variara esta situación, pues yo se los voy a colocar, ¿verdad? Entonces, incluso yo les podría indicar dentro de las instrucciones acá, ¿verdad? Que elaborar los anexos correspondientes a las cuentas de, y podría colocar terrenos, edificios, costo de venta, depreciaciones y depreciación acumulada. Entonces ahí serían 5 anexos. Pudiera ser, ¿verdad?, que cada anexo tenga una ponderación de un punto. Entonces solo en anexos van a ser 5 puntos y 5 puntos de los saldos reexpresados. ¿Por qué? Entonces correspondería otros 5 puntos a la aplicación correcta, ¿verdad? O aplicar el índice que sí corresponda, ¿verdad? Porque pues acá solamente vamos a realizar esto, ¿verdad? Entonces ahí pudieran ser los otros 5 puntos, que ustedes se jueguen 5 puntos en este otro apartado, ¿verdad? Entonces se los digo para que lo repasen bastante bien, ¿verdad? Eh, para pues que se les facilite a ustedes al momento del examen. Bueno,
Entonces acá vamos a dejar pendiente el asunto de los anexos para explicárselos así detenidamente. Y en las cuentas de sueldos, gastos por alquiler de equipo, impuestos, otros gastos y dividendos pagados a final de año, le vamos a aplicar el mismo factor que veníamos aplicando, que corresponde al corriente, al índice de precios corriente, ¿verdad? Que sería el del año. Y de igual manera, pues siempre va a ser el numerador los 160 que corresponden al, al último año que estamos reexpresando. Entonces, sería 160 dividido 155 para todas las cuentas. Al momento de sacar, digamos, el factor como tal, es lo mismo que ya habíamos hecho acá arriba. Y pues ya nos dan estos saldos. En este caso sería 34.718.55, 18.937.39, 4.734.35, 11.046.81 y 12.882.58. Ok, acá todavía no vamos a hacer la comparación de la suma porque todavía nos hace falta realizar estos anexos. Al momento de hacer estos anexos ya nosotros empezamos a jalar los saldos que nos den a nosotros como resultado de los anexos. Bueno, entonces vamos a trasladarnos hacia acá, ¿verdad? Para culminar con estas cuentas que no corresponden a saldos anexos. Y tenemos que para cuentas por pagar, para gastos acumulados por pagar y para hipotecas por pagar, de igual manera, como son de pasivo, ¿verdad? Se va a aplicar el corriente del año, ¿verdad? Que en este caso sería el del año 2023, que serían 155. Entonces acá hacemos el mismo procedimiento y ya obtendríamos estos saldos. Sería 41.031.02, 10.731.19 y 142.030.45. Ahora bien, para la siguiente cuenta que corresponde a capital en acciones, en este sí vamos a necesitar nosotros aplicar el índice de precios de cuando la empresa se organizó o se constituyó, ¿verdad? Que sería el histórico. Entonces, vamos a nuestro enunciado y acá tenemos que el índice de precios de cuando la empresa se organizó fue de 125. Entonces, este es el que vamos a utilizar nosotros. ¿Sí? Y acá se los dejé como un comentario, ¿verdad? Y les coloqué año en que se organizó la empresa. Entonces, solo se los voy a poner un poquito más amplio. Índice precios del año en que se organizó la empresa. Ok. Y pues acá, de igual manera, ¿verdad? Vamos a utilizar los 8 decimales, que acá pues son exactos, ¿verdad? Entonces no varía tanto. Entonces tenemos que nos va a dar un factor de 1.2800000 y luego al multiplicarlo por su saldo, ¿verdad? Nos va a dar un saldo reexpresado de 399.360. Luego, las utilidades retenidas al inicio del año, esta se saca por diferencia. Esas se las voy a explicar después porque tenemos que tener primero los saldos establecidos de las demás para sacar esa diferencia. Y por último tenemos la cuenta de ventas que esta de igual manera es de 160 dividido 155. Y entonces tendríamos un factor de 1.032 y los demás decimales para un saldo reexpresado de 271.435.97. Bueno, ahora sí, bueno, el mismo procedimiento se debe realizar para los saldos del año 2024. Solo que acá ya nos va a cambiar el denominador, ¿verdad? Y acá se convierte en 160 porque es el año 2024, o sea, el índice del año 2024. Entonces aquí es 160 dividido 160, 160, 160, 160, y aquí es un factor de 1, ¿verdad? Acá tenemos decimales 2, 4, 6, 7, 8. Ahí estamos. Entonces acá los vamos a colocar todos iguales para que se estandarice esto. Acá. Ahí estamos. Bueno, acá también. Bueno.
Entonces, tenemos que recordar, ¿verdad? Que el capital en acciones es el que sí se va a variar con el índice de precios histórico. Y acá, pues eso es el mismo saldo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, los 399.360 que reexpresamos en el 2023 es lo mismo que vamos a reexpresar en el 2024. O sea, eso no varió porque no fue que adquirieron más acciones, invirtieron más capital, ¿verdad? Entonces, no varió. Ahora bien, si viniera, digamos, algún dato en el que indican, ¿verdad? Que se aumentaron las acciones o el capital o algo así, en tanto, entonces, si fuera, digamos, en el año 2024, entonces aquí sí ya va a variar incluso este saldo del balance de comprobación, ¿verdad? Y acá sí tendríamos que realizar un anexo por la variación del último año. Entonces aplicaríamos, por ejemplo, les voy a poner aquí un ejemplo, que fueron 312,000 hasta el año 2023, pero en el año 2024 ya son 400,000, o sea que son 88,000 quetzales más, ¿verdad? Entonces, aplicaríamos el factor del índice de precios histórico para los 312,000 y para los otros 88,000 tendríamos que aplicar el índice de precios del año actual, ¿verdad? Que serían de 160. ¿Sí? Y esos dos, o sea, al aplicar esos dos, porque ahí tendríamos que hacer un anexo, los sumamos y ese sería entonces nuestro saldo reexpresado. Entonces pudiera ser que este se pudiera convertir en un anexo, ¿verdad? Únicamente para sacar, ¿verdad? Las proporciones o las cantidades correspondientes a cada uno de los factores. O sea, de eso se trata, ¿verdad? Por eso es que nos dan los acontecimientos, las fechas o los años en que suceden las situaciones para que nosotros sepamos y por lógica, digamos, bueno, si yo en el año 2022, por ejemplo, ¿verdad? Tenía 40,000 en terrenos, pero yo veo que en el año 2024 ya tiene 80,000, o sea, el doble, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo adquirí más terrenos, ¿verdad? Pero si la información me dice que los adquirí en el año 2023, entonces yo tengo que aplicar el factor de cuando se compraron los primeros, por ejemplo, en el año 2015. Del año 2015 al año 2022, yo tendría que aplicarle ese costo, digamos que fuera de 125 el índice de precio. Pero al resto, a los otros 40,000, le tendría que aplicar el de 160, ¿verdad? O el de 155 para el año 2023, ¿verdad? Y el de 160 para el año 2024. ¿Sí? O sea, eso va a ir dependiendo del escenario que nos brinden, ¿verdad? Pero no se asusten porque tampoco es que les vaya a poner algo así muy adicional, ¿verdad? De que los vaya a confundir. Estándar, o sea, el examen estándar va a venir de lo que se les ha impartido acá. O sea, exactamente igual, no, ¿verdad? Porque no puede ser, pero vamos a mantener esa línea, ¿verdad? El orden de las cuentas pues puede variar, ¿verdad? Y pues obviamente las cantidades también, o incluso la moneda en que se les dé, ¿sí? Que la moneda puede ser que sea en pesos, o en dólares, o en colones, ¿sí? O en pesos colombianos, o sea, cualquier situación puede darse, ¿verdad? Entonces quiero que también tengan el cuidado de cambiarle la moneda a las cantidades, ¿verdad? Acá, el formato de la moneda, porque me pasó que creo que en el examen les puse pesos mexicanos y en el que hicimos acá creo que eran quetzales, algo así, y le dejaron la misma moneda aquí, o sea, no le cambiaron. Entonces, por lo menos hagan eso, ¿verdad? O sea, si bien es cierto, se les proporcionan los formatos, pero tienen que irlos haciendo ustedes que peguen con la información que están resolviendo, ¿verdad? O sea, no puede ser que resolvieron en pesos, pero acá todo lo pusieron en quetzales, ¿verdad? Entonces son recomendaciones, ¿verdad? Bueno, ahora sí, vámonos entonces al anexo número 1 que corresponde a la cuenta de terrenos. Entonces acá tengo yo la pestaña de los anexos. Y entonces, de igual manera, ¿verdad? Tenemos que iniciar con el nombre de la empresa. Debemos denominar, ¿verdad?, qué es lo que estamos realizando y en este caso son anexos para reexpresar estados financieros al 31 de diciembre del 2023 y 31 de diciembre del 2024 y las cifras son expresadas en quetzales. Ok, para nuestro anexo 1, que vamos a denominar terrenos, ¿verdad?, que es la primera cuenta que tenemos
acá, en la hoja de trabajo o en el balance de situación. Entonces, necesitamos colocar el año, su costo de adquisición, el factor de índice de precios y el saldo reexpresado que necesitamos para poderlo trasladarlo a la hoja de trabajo. En este caso, vamos a leer la información. Esta adicional dice, en el año 2020 se compraron los terrenos al contado en un índice de precios de 135. Y luego, en relación a los terrenos, nos vuelven a dar información acá. Entonces la vamos a subrayar para que no nos perdamos. Va. Esto fue en el año 2020 y esto fue en el año 2024. Pues quiere decir que nosotros tenemos que reexpresar cierta cantidad con estos 135 de índice de precios y otra cierta cantidad con 160. Entonces, necesitamos ir a traer los costos de adquisición. Entonces decimos, acá arriba tenemos la información, la podemos ir viendo acá. Vamos con terrenos, tengo terrenos y aquí tengo mis saldos. Y en efecto, miren, pues en el año 2023 teníamos 80,080, ¿sí? De saldo. Y en el año 2024 teníamos 100,000. O sea, como nosotros adquirimos más terreno, le tuvimos que haber aumentado a esa cuenta de terrenos, ¿verdad? Entonces acá necesitamos nosotros los dos datos. Entonces necesitamos los 80,080 que corresponden del año 2020 hasta el año 2023, ¿sí? Porque hasta ese año, hasta el 31 de diciembre del 2023, nosotros teníamos 80,080. Y luego, como saldo total, ahorita tenemos 100,880. Entonces, necesitamos la diferencia, ¿verdad? O sea, lo que nosotros en teoría adquirimos. Entonces, se saca con diferencia. Entonces decimos, los 100,880 menos los 80,080, ¿sí? Nos dan una diferencia de 20,800. Entonces, acá solo es 2024. Entonces, quiere decir que la compra que hicimos nosotros fue por 20,800. Entonces, yo necesito aplicarle a los primeros 80,080 que yo tenía hasta finales del año 2023, le voy a aplicar el factor de índice de precios de la fecha que se adquirieron, que dice 135. Entonces, ya tengo acá los 135. Y luego que se compraron más terrenos y edificios, pero con este índice de precios. Entonces, esos 20,800 que yo adquirí en el año 2024, yo le necesito aplicar otro índice de precios diferente, y sería el de los 160. Y acá, pues obviamente, ahora hacemos la fórmula, que sería 160 dividido 135, y para el otro 160 dividido 160. Acá tengo 2, 4, 6, aquí tengo uno de más. 2, 4, 6, 8. Ahí tengo 8 decimales. Bueno, y pues ya solo multiplicamos, ¿verdad? Ya teniendo nosotros el factor bien determinado, pues ya solo multiplicamos el costo de adquisición por el factor de índice de precios. Y entonces tendríamos un valor de 94,909,63, que esto correspondería al 31 de diciembre del año 2023. Y luego, para el otro, tendríamos 20,800, ¿sí? Pero para que nosotros logremos, digamos, poder reexpresar nuestro saldo como tal, tenemos que sumar ambos, porque al que hasta aquí haya sido en el 2023, pues nuestra cuenta como tal son 100,880. Y esto es lo que nosotros necesitamos reexpresar. Lo que pasa es que no podemos aplicarle, digamos, dos factores distintos a una misma cantidad y por eso lo tenemos que ir a hacer desglosado, ¿verdad? Entonces, esto sería el 31 de diciembre del año 2024, pero solo la parte proporcional, ¿verdad?
Entonces acá necesitamos la suma de todo el saldo de terrenos. En este caso va a ser 115.709.63. Ok, acá les voy a marcar con este color. eh, con este. Les voy a marcar en verde los saldos que tienen que trasladar hacia la hoja de trabajo. Entonces, de una vez trasladémoslos. Entonces, para nuestra cuenta de terrenos, en nuestra hoja de trabajo necesitamos del anexo 1 los 94.909.63 y se los voy a dejar aquí en verde para que lo identifiquen. Y para el año 2024, los 115.709.63 que calculé como total acá. ¿Ok? ¿Alguna duda aquí? ¿Vamos bien? Dígame, Dafne. El saldo que es del 2020-2023 sería colocado en este caso En el del año año 2. de la reexpresión y el monto total en el del año 2024. Correcto, así es, ya con la suma de los dos, ¿verdad? Ok, está bien, gracias. Sí, así es, muy bien. Entonces, si quieren, mejor acá lo vamos a poner. Trasladar este saldo a la reexpresión sería el año 2023. Bueno, no siempre va a ser así, va a ustedes, pero ese es el ejemplo. Y este del año 2024. Pues ahí ya tendrían ustedes las claves, los tips más que todo. Ahí está. Esos son los dos saldos que van a trasladar. Muy bien. Ahora entonces vámonos al anexo 2 y corresponde a la cuenta de edificios. Entonces nos vamos al anexo 2, lo denominamos, ¿verdad? Edificios. Y acá, de la misma manera, necesitamos hacer el mismo procedimiento que hicimos allá, ¿verdad? Solo que tenemos que ir a ver en las fechas, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, el enunciado indica que, aquí está, se construyó el edificio en el año 2020 también, pero no es el mismo índice, ¿verdad? Sino que nos están dando otro índice. Entonces es 140. Entonces acá sería el denominador 140, hacemos la fórmula y luego lo multiplicamos. Y de la misma manera, este saldo lo trasladamos al año 2023. Y luego los 80, bueno, pero no les mostré acá cómo estaba lo del edificio. Aquí están los edificios, miren, edificios. Tengo 524.160, ¿verdad? Que son los que trasladé acá. Y acá tengo 607.360, que son los que utilizo yo acá como totales. Entonces yo tengo que sacar mi diferencia, ¿verdad? Entonces digo 607.360 menos 524.160, tengo un resultado de 83.200, que eso fue lo que yo adquirí entonces en el 2024 según el enunciado, ¿verdad? Porque aquí dice edificios también. Y ya me da también su índice de precios. Entonces, a los 524.000 le tengo que aplicar un índice de precios de 140 y a los 83.200 le tengo que aplicar un índice de precios de 160. Entonces lo realizo, ¿verdad? Tengo 2, 4, 6, 8, ahí estamos. Y acá también. Bueno, entonces, acá ya tendría yo mi primer monto y luego tendría que sumar, ¿verdad? Los 599.040 que tenía yo hasta el 2023, más la reexpresión de los 83.200, ¿verdad? Para que yo pueda tener entonces mi saldo total del año 2024. Y de la misma manera, entonces traslado este saldo a la reexpresión del año 2024.
Vamos a ver entonces, en mi hoja de trabajo tengo anexo 2, tengo los 599.040, ¿sí? Que son los que yo calculé acá en el anexo. Y luego tengo 682.240, que son los que yo calculé como total, ¿verdad? Reexpresado para el año 2024. Ok. Este es entonces el mismo procedimiento que hicimos para los terrenos y también para los edificios, solo que ahí tienen cuidado de que no es el mismo factor que se utiliza, ¿verdad? Entonces, se los voy a marcar para que ustedes lo tengan presente. Bueno, ¿alguna duda con el de edificios? ¿Qué manda yo? Licenciado, una consulta. No sé si puede pasar, pero está explicando que aquí en el 2024, como digámosle que inventario final, refleja de que terrenos y edificios los compraron adicional después de en este lapso de entre el 2020 y 2023. Pero ¿qué pasa si en dado caso lo compraron, por ejemplo, en el 2022 o bien no lo compraron? ¿Cómo sería el proceso ahí o aplicaría el anexo? ¿Cómo así que lo hayan comprado en el 2022? Dice usted que, o sea, que esta información fuera del 2022. Así es, que diga que no se compró en el 2024, sino que en el 2022, o bien no los compren. ¿Puede pasar? Sí. Mire, pues, si no hay una nueva adquisición, aquí porque tenemos dos adquisiciones, ¿verdad? Una en el 2020 y una en el 2024. Entonces, como hay dos diferentes, o sea, son dos índices de precios diferentes, por eso es necesario el anexo, o sea, los anexos, ¿sí? Ahora bien, si no hubiera ninguna adquisición, que sería, por ejemplo, acá, que eliminemos este dato, por ejemplo, entonces únicamente ustedes le aplican en automático el índice de precios que indica la compra, que en este caso sería lo del 2020 para todos los saldos. Entonces ya no hace el anexo, sino que lo hace en automático, ¿verdad? O así como viene haciendo estas otras cuentas. Entonces aquí omite colocar anexo y ya solo coloca 160 dividido, que sería para terrenos 135, y para los edificios sería 160 dividido 140. ¿Sí? Entonces ya se evita usted hacer los anexos, porque ya no tiene que sacar, digamos, un cálculo de tal año a tal año, porque tenía un índice de precio, y luego otro cálculo para el resto, ¿verdad? Que tenía otro índice de precio. Por eso es que se hace el anexo, porque necesitamos consolidar dos índices de precios diferentes. En el caso de que no hubiera ninguna compra más adelante, que solo se quedara con se compraron los terrenos al contado en el 2020 y se construyó el edificio en el 2020, usted solo aplica los índices de precios que le indican en esos años. Ya no tendría que hacer el anexo. Ahora bien, si fuera en el 2022, si esta información que tenemos acá la dijera acá, en este año, entonces usted, en lugar de aplicarle el índice de precios de 160, le tiene que aplicar 145. De igual manera la diferencia, ¿verdad? Ah, ok, ya entendí. Es decir, que Se si hubiera aplica. sido en el 2022, perdón, Ajá. es ese mismo proceso de anexo, pero solo que en dado caso, pues se va por los 145 o bien a base del índice que tiene el año, si fuera así el caso. Uh-huh. Correcto. Uh-huh. Ah, ok, Sí, ya le porque entendí. entonces usted tendría que, pero mire, difícilmente va a venir así. ¿Por qué? Porque entonces usted no va a saber cuál es el monto de la compra. Porque entonces yo le tendría que decir, bueno, aquí sí pudiera existir este caso de que, digamos, este dato correspondiera a la compra del terreno y otro dato a la compra de edificio acá. Entonces yo ya le estoy dando el dato, no lo tiene que calcular usted. Entonces usted dice, bueno, le resto, por ejemplo acá, le resto a estos dos porque 2023 y 2024 van a tener lo mismo, porque la compra fue en el 2022. Entonces,
A los 80,080, usted le tendría que restar el monto que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Que digamos fueran 20,000, que fueran en el 2022. Entonces le resta los 20,000 porque a esos 20,000 usted le va a tener que aplicar el índice de precios del año 2022. Y al resto, que serían 60,080, le aplica el año 2020. Ya. Ok, ya la entendí. De Uh-huh. acuerdo. Esa Pero era mi duda, si en dado caso depende, pudiera. sí puede ser, puede existir, solo que ahí yo le tendría que decir a usted, eh, del saldo de terrenos, por ejemplo, 20,000 corresponde a una compra que se realizó en el año 2022 con un índice de precio de 145, digamos. Entonces usted dice, bueno, estos 20,000 yo le tengo que aplicar este factor, este índice de 145 y al resto del monto, del valor, que serían los 60,000, le tengo que aplicar el otro histórico, ¿verdad? Que sería el del año 2020 o el que sea, ¿verdad? Sí, va a Ok, depender de la forma en que se les den a ustedes los datos más que todo, ¿verdad? Y el análisis que ustedes realicen, ¿verdad? está bien. Muchísimas Uh-huh. gracias, licenciada. Muy bien, para servirle. Ok, continuemos pues. Ya trasladamos nuestros saldos. Bueno, ahora vamos a nuestro anexo 3, que corresponde al costo de ventas. Entonces, acá, en nuestros anexos, necesitamos determinar, aquí es un poquito más delicado, de índice de precios. Y ya esta parte, pues es la multiplicación para ustedes. Y este sí se hace separado. Se hace uno para el año 2023 y uno para el año 2024. ¿Por qué? Los inventarios pues no van a ser los mismos en los años, ¿verdad? Entonces necesitamos sacar un cálculo para un año y un cálculo para el otro año. Entonces empecemos con lo que corresponde al año 2023. Entonces acá vamos a necesitar la cuenta de inventario 1, que eso ya se los mencioné. Les dije, inventario 1, o sea, inventario 1, inventario inicial, que es lo mismo, ¿verdad? Son sinónimos. Normalmente pues no lo vamos a tener, más que todo el del año, el del año anterior, ¿verdad? Que sería el del año 2023, porque lo único que nos dan es el inventario final. Entonces, acá tenemos los puntos. Entonces, por eso les decía que acá decía que del inventario final, el inventario final en el año 2022 fue de 34,944 a un índice de precios de 145. Entonces, como este es el inventario final del 2022, quiere decir que es el inventario inicial del año 2023. Y este sería el que nosotros tenemos que utilizar con su respectivo índice de precios, ¿sí? Entonces, acá tendríamos que tener los 34,944 que nos está indicando la información adicional y tenemos que aplicarle, ¿verdad? El índice de precios de 145, porque eso es lo que nos está diciendo el enunciado, independientemente que ahorita estemos trabajando el año 2023, porque pues este monto ya estaba reexpresado o ya se había considerado, por así decirle, un índice de precios de 145 en ese momento, ¿verdad? Entonces hacemos la multiplicación, la división acá, perdón, y luego ya multiplicamos los 34,000 por 1.10, por 1.10 y sus decimales, ¿verdad? Y ya tendríamos un saldo reexpresado de 38,558,90. Luego nos vamos a las compras. ¿Cómo podríamos determinar nosotros las compras? Este va a ser como datos incompletos, ¿verdad? Y por eso les dejé acá en comentario. Entonces las compras se determinan. Al costo de ventas le tengo que restar el inventario inicial y le tengo que sumar el inventario final. Entonces en este momento todavía no lo podría determinar, ¿verdad? Entonces me voy a ir al inventario 2. Ese sí lo tengo, ¿sí? O sea, el inventario final del año 2023 sí lo tengo yo acá en el enunciado, que serían los 36,000
691.20. Entonces únicamente traslado el dato hacia el cuadrito, ¿verdad? Y luego me piden el costo de ventas. El costo de ventas también me lo da el enunciado y únicamente debo de trasladar los montos. Entonces, en este caso, el año 2023 son 141.960. Entonces, acá yo hice como la comprobación, ¿verdad? De que sí me dé el costo de ventas, que es de esta derivado de esta fórmula que yo les coloqué acá a ustedes. Entonces, ahora sí ya puedo calcular mis compras. Entonces digo, costo de ventas, que son los 141.960, le resto el inventario inicial, que son los 34.944, y le sumo mi inventario final, que son los 36.691.20. Entonces, si quieren, anótenlo por ahí, ¿verdad? En algún espacito por ahí, como tips, ¿verdad? Que les van a servir a ustedes para resolver su examen. Así no están va de ver aquí qué tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, ustedes coloquen ahí que para poder determinar mis compras, porque ese dato no me lo van a dar, porque esto es un estado de situación financiera. Aquí no van a ver compras, aquí solo van a ver inventarios y costos de ventas. Entonces coloquen ahí que para poder yo determinar mis compras necesito al costo de ventas, le resto mi inventario inicial y le sumo mi inventario final. Y eso incluso lo pueden hacer ahí en su calculadora ustedes y únicamente colocar el saldo acá. Pero si no, pues ya está formulado, ¿verdad? Aquí tengo, miren, B25, que es el costo de ventas, le resto B22, que es el inventario 1 o el inventario inicial, y le sumo B24, que es el inventario 2 o inventario final. Entonces ya está formulado. Lo único que tienen que respetar es este orden de cuentas, ¿verdad? Para que sí encaje, digamos, la información con la fórmula. Bueno, ahora, ¿qué índice de precios yo le voy a calcular? En este caso, a las compras, el índice de precios del año 2023 y lo mismo para el inventario final que corresponde al año 2023. Aquí se los coloqué. Solo el inventario 1, que era porque venía el año pasado, ¿verdad? Que era el inventario final del año anterior. Entonces ahí sí se utilizaba el índice del año 2022. Bueno, y pues acá ya es cuestión de multiplicaciones para poder obtener nuestros resultados. Entonces, estos tres resultados ya de saldos reexpresados son los que yo debo de sumar, ¿verdad? Para poder determinar mi costo de ventas ya reexpresado. ¿Por qué necesito hacer todo este asunto? Porque los índices de precios son variables y se dan cuenta que tengo 145 y en los demás tengo 155. Entonces, cada monto tiene que aplicarse un índice de precios diferentes y por eso es necesario el anexo, ¿verdad? Y este sí de cajón lo van a tener que hacer, ¿sí? Porque constituye varias cuentas, entonces sí es necesario que lo desglosen de esa manera para poder hacer los cálculos individuales y luego ya la sumatoria. Entonces, estos 149,000 se traslada, ¿verdad? A la reexpresión del año 2023. Acá no les voy a poner de qué va porque ahí estamos. No les voy a colocar a qué cuenta porque ustedes ya saben, ¿verdad? Que la única cuenta que van a tocar ahí es costo de ventas. Y si se dan cuenta, los 149,000 ya, ya están acá trasladados al costo de ventas, que son estos 149,027. Ok, entonces el mismo procedimiento necesito yo realizar para el año 2024, ¿sí? Entonces, de la misma manera voy a ir a traer los saldos, ¿verdad? Entonces, mi inventario inicial en el año 2024 tampoco me lo están dando, pero por lógica, yo sé que el inventario inicial del año 2024 tiene que ser el inventario final del año anterior, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a ir a traer, que serían los 36,
los 36.691 del inventario final del año 2023, ¿sí? Eso es lo que tengo que ir a traer. De igual manera, acá les dejé en el comentario en la celda, ¿verdad? De dónde lo tienen que ir a traer. Bueno, ¿qué factor tendrían que utilizar ahí? Tendrían que utilizar el del año 2023, que sería de 155, ¿verdad? Ese es el factor, el índice. Luego, de igual manera, voy a tener que calcular mis compras, pero entonces me voy al inventario 2, que sería mi inventario final, 34 en el año 2024. Y eso es lo que yo tengo que trasladar acá. También tengo que trasladar mi monto del costo de ventas, que ya lo tengo acá incluso seleccionado, ¿verdad? 144.560, es lo que traslado hacia acá. Y luego pues ya aplico mi fórmula para las compras, ¿verdad? Entonces digo, inventario, perdón, costo de ventas menos inventario inicial más inventario final. Y entonces ya me da mi monto de compras. Y de la misma manera que lo hicimos en el año 2023, únicamente va a variar el índice de precios del año anterior, ¿verdad? Del inventario inicial. Entonces acá ya le aplico el normal, que serían el índice de precios de 160 que corresponde al año 2024. Entonces acá ya solo es un momento de nosotros hacer los cálculos que corresponden, ¿verdad? 2, 4, 7. Entonces ya únicamente multiplico y ya tengo mis saldos expresados. Entonces ya sumo estos tres rubros, ¿verdad? O estas tres cuentas y ya voy a obtener entonces mi monto del costo de ventas, pero acá ya sería del año 2024. Entonces, lo mismo, va, traslado los 145.743.59 hacia acá. ¿Okay? Entonces ya tendría trasladado mi anexo número 3. Luego corresponde, bueno, ¿alguna duda con este anexo? ¿No? Ok. Entonces continúo con mi anexo 4, que corresponde a las depreciaciones. Entonces me voy a mi anexo 4, y esto está más sencillo, ustedes. Solo que de igual manera necesito la información que está acá, ¿verdad? Porque si yo adquirí terrenos en el año 2020, edificio en el año 2020 y luego en el 2024, entonces mis depreciaciones también como que no son las mismas, ¿verdad? Entonces acá tengo que aplicar también índices de precios diferentes. Entonces, acá tengo mis montos de depreciaciones. Los voy a subir acá. Ok. Tengo mis depreciaciones por este lado. Entonces, del año 2020 al año 2023, yo tengo 26.208 de depreciaciones, ¿sí? Y luego en el año 2024 tengo 4.160 y esto lo calculo por diferencia, porque ya tengo acá un monto de 30.368, entonces digo 30.368 menos 26.208 me da una diferencia de 4.160. Entonces eso sería como que la depreciación solo del año 2024. Y la de los años anteriores, pues ya se sumó hasta 26.208, del 2020 al 2023. Entonces acá tengo que aplicarle diferente factor de índice de precios, ¿verdad? Entonces, eh, el factor, bueno, el índice de precios de 140, ¿verdad? Que sería el del 2020, que fue cuando se inició lo del edificio. O sea que durante el año 2020 yo deprecié, bueno, no es que, sí, deprecié una cantidad, ¿verdad? Fue la misma también en el 2021, en el 2020, en el 2021, en el 2022 y en el 2023. ¿Sí? O sea, durante 4 años fue como que la misma depreciación. Y por eso es que le tengo que aplicar el mismo índice de precios a esos 4 años.
y luego el monto excedente que ahora tengo yo por la otra compra, ¿verdad? Del terreno que adquirí, del edificio que adquirí. Entonces ya únicamente le tendría que aplicar el índice de precio del año a la diferencia. Y de la misma manera acá realizo, digamos, mi factor y lo mismo acá. Entonces tendría mi saldo reexpresado de este primer monto por 29.952 y el del segundo monto por 4.160 para un total de 34.112. Entonces, mis depreciaciones reexpresadas para el año 2023 tendrían que ser de 29.952 para el año 2023. Y en efecto, acá está, 29.952 exactos, ¿verdad? Y para el 2024, lo acumulado, ¿verdad? Tengo que sumarlo del 2023 más lo del 2024, sería este. Y acá les voy a colocar lo mismo que les coloqué aquí. Trasladar este saldo y este al año 2023 y al año 2024, ¿sí? Entonces acá ya tienen ustedes los tips. Y por último tenemos que, si hicimos, o sea, miren, pues toda compra fácil va a venir si no hay compras, ¿verdad? Como decía la compañera, ¿verdad? Que consultó. Si no vinieran compras, pues no se van a tener que hacer todas, o sea, sí se hacen cálculos, pero no así de segmentados, ¿verdad? Entonces, va a ser como más fácil, porque le aplican un factor y ya estuvo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las depreciaciones y depreciaciones acumuladas. Si, si no tuvieran ustedes este dato del 2024, únicamente a las depreciaciones le tendrían que aplicar el factor de 140 y lo mismo a las depreciaciones acumuladas, ¿sí? Que sería el mismo factor de los 140. Pero eso es solo porque no tuvieran ustedes este ítem, ¿verdad? Ahora, si ustedes lo tienen, sí tienen que hacer de fijo, el anexo de depreciación acumulada, el de depreciaciones y el de edificios y terrenos, ¿sí? Pero entonces ya no tendría sentido como el enunciado, ¿verdad? Entonces, o bueno, podríamos poner tal vez algunas otras cuentas, ¿verdad? Pero no, casi que la base va a ser la misma. Lo único que van a cambiar son los factores, los índices, perdón, de precios y tal vez los tiempos, ¿verdad? O que a ustedes tal vez se les brinde monto acá para que ustedes no lo tengan que calcular. Pero entonces ahorita que realizar el de la depreciación acumulada. Ni tiempo nos dio ustedes de la media hora que les había dicho, pero no importa porque tenemos que terminar este tema. Bueno, entonces acá para la depreciación acumulada también necesitamos ciertos datos. Edificios al año 2023, que serían los 524.000. Lo voy a poner en el enunciado para que me vayan jalando. Los 524.160, ¿sí? Eso es lo que necesito primero, que sería el monto de los edificios al año 2023. Luego necesitaría el porcentaje de depreciación, que en este caso tendría un 5%. Esta información. Porque eso se me olvidó ponérselas en el enunciado, pero eso se los voy a poner. ¿Sí? Pues acá. Lo anótenlo por ahí, por favor. Porcentaje de depreciación 5%.
Ok, entonces acá yo necesito calcular, ¿verdad? El tiempo de la depreciación. Entonces, perdón, el valor de depreciación por año. Entonces acá solo le aplico yo a los 524.160 el 5%, que correspondería a 26.208. Que esto hubiera sido, yo lo hubiera podido calcular si no lo tuviera, partiendo de la depreciación que calculé acá, que tengo en la contabilidad, que serían los 26.208. Entonces digo, 26.208 dividido los 524.160, ¿verdad? Que corresponde al monto de los edificios. Entonces tengo que es un 0.05, que sería el 5%, ¿verdad? Entonces también lo pude haber calculado de esa manera. Pero si no, si a mí me lo dieran, pues qué bien, ¿verdad? Y acá, entonces ya tendría yo mi valor de depreciación por año, que serían los 26.208. Y luego la depreciación acumulada al año 2023, que serían 4 años, ¿verdad? ¿Se recuerdan que esto ya lo habíamos medio hecho bueno, ya lo habíamos hecho en el otro enunciado? 2, 4, 6, 8, ahí estamos. El factor de índice de precios que vamos a utilizar acá sería el de los 140, porque fue cuando se construyó el edificio. Y luego, pues ya multiplicado, tendríamos nuestro saldo reexpresado de 119.808. Luego tendríamos los siguientes. Este sería, aquí está, 119.808. Este sería nuestro primer dato. Vamos a marcar acá. Y se los voy a colocar de una vez acá. El saldo se debe trasladar a la reexpresión del año 2023. Este sería nuestro primer monto. Y luego necesitamos calcular el siguiente, ¿verdad? Entonces decimos los mismos, bueno, aquí tenemos que calcularlo por diferencia. Miren, pues, si ustedes quisieran, bueno, es que aquí son diferentes años, entonces no se va a poder. Bueno, mejor se los diseño así como ya se los había colocado. Bueno, entonces acá necesito otra vez el mismo monto, ¿verdad? De adquisición, que serían los mismos 524.160. Entonces lo voy a poner acá para que se copie, ¿verdad? Que ya ustedes teniendo este dato ya se los va a trasladar hacia acá. Luego tendría el aumento de edificios y depreciación acumulada al 2024, son los 83.200 que corresponden, digamos, a lo adicional que se adquirió. Y el valor en edificios es de 607.360. Eso ya lo habíamos manejado nosotros acá, ¿sí? Entonces, la diferencia la sacan restando a los 607.360 los 524.160. Entonces ya tendrían los 83.200. Ok, acá siempre le tendría que aplicar el mismo porcentaje, ¿verdad? Lo voy a copiar para que media vez lo tengan en el de arriba, ya sea el mismo que van a utilizar. Luego tendría el valor de depreciación por año, serían 5 años, porque en este caso sería el 2024. O sea que yo tendría que aplicarle la misma depreciación a esos edificios, porque esos edificios se vienen depreciando año con año, ¿verdad? Entonces, tengo que sumarle hasta el año 2023, pero también lo tengo que depreciar en el año 2024. Entonces, sí correspondería como que el mismo monto, ¿verdad? Y lo adicional o el cambio del factor va a ser únicamente para lo nuevo, ¿sí? Porque no le puedo aplicar el mismo, o sea, digamos, en una misma línea la depreciación a todo, ¿verdad? Lo tengo que hacer segmentado, porque este edificio se acaba, o sea, si yo adquirí un edificio ahorita o yo construí una torre nueva, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que el que ya está construido 5 años atrás, ¿verdad? O sea, se está empezando a depreciar, o sea, el nuevo se está empezando a depreciar a cambio del otro que ya lleva acumulado, ¿verdad? Entonces no le puedo dar el mismo tratamiento a los dos edificios. Entonces por eso es que lo tengo que segmentar.
Entonces, el mismo edificio que yo ya había adquirido en el 2020, yo lo tengo que depreciar por los 5 años, que sería hasta este año, ¿verdad? En el año 2024. Le aplico mi factor, que sería siempre los 140, ¿verdad? Y ya tendría mi primer saldo reexpresado. Ahora bien, tengo que hacer el cálculo por el año, el primer año del otro edificio. Hagamos de cuenta que este es el edificio A de los 524,000 y este es el edificio B. Entonces, este edificio B, yo solamente lo voy a depreciar un año, ¿verdad? Es el año de uso que yo le estaba dando ahorita. Entonces, el factor siempre va a ser el del año presente, ¿verdad? Que sería el 2024, y ya solo lo multiplico. Entonces, estos dos montos los tengo que sumar para mi depreciación acumulada del año 2024, ¿sí? Solo que con rubros pues separados, ¿verdad? Yo tenía que calcular rubros separados. Y entonces este saldo es el que yo voy a trasladar hacia mi hoja de trabajo, ¿verdad? Por los 153,920, ¿ok? Y ahí ya tendría yo entonces todos mis anexos. Teniendo ya todos mis anexos, empiezo a hacer mis sumatorias, ¿verdad? Porque ya tengo todos mis otros cálculos. Y me va a dar un monto de 984,396. Aquí estoy exceptuando la celda, la fila de color amarillo, porque yo necesito establecer un monto, ¿verdad? Para poder sacar por diferencia las utilidades retenidas. Entonces, solamente sumo estas celdas, a excepción de la amarilla, ¿verdad? Para obtener un monto de 984,396. Y acá, entonces yo ya digo, eh, mi sumatoria de mis saldos deudores, que sería 1,078,341,40, menos esta referencia que les coloqué acá, ¿sí? Que es una referencia para poder hacer los cálculos, porque si no le da error el Excel a uno, ¿verdad? Ahora, si lo hacen a mano, pues no hay tanto problema, ¿verdad? Pero entonces sería 1,078,000 menos 984,000, que sería la suma de esto con esta cuenta, ¿sí? Y ahí ya tendría yo entonces un monto de 93,944,77, y ya me cuadraría entonces con el monto que yo ya había sumado, ¿verdad? Deudores. Y lo mismo tengo que realizar para mis saldos del año 2024. Solo que acá se adiciona algo particular, ¿sí? Eh, Acá siempre hago por diferencia, ¿verdad? Entonces digo, 1,073,000, que corresponde a la suma, aquí les voy a poner esto también en color amarillo para que no se me pierda, ¿sí? Que esta es la excepción, ¿verdad? Esa cuenta no se suma por el momento. Si se dan cuenta acá, no está sumada. Entonces hago lo mismo que hice acá. Entonces me daría 1,073,476, y el monto del saldo deudor es 1,176,000. Entonces estos 1,176,000 le resto el 1,073,000 y me va a dar un monto de 103,488,38, ¿sí? Y luego estas dos, les voy a poner aquí en rojo, estas dos yo las tengo que sacar por diferencia. Entonces, a la mayor le resto la menor, ¿sí? Y digo, 1,082,328 menos 1,078,341,40, tengo 3,986,60. Y ahí ya me cuadra mis saldos acreedores. ¿Sí? 1,176,965,22. Entonces, este ya está cuadrado también. Prácticamente esto sería, y luego lo de las partidas monetarias, que esa solo es una identificación, que son partidas monetarias que normalmente no
no se, no sé cómo se llama, ¿no? Pero sí se sacan, digamos, los montos de variaciones que hayan tenido. Entonces acá únicamente tienen que hacer una diferencia, ¿verdad? De, de saldos del año anterior, porque en este año pues no se reexpresó, ¿verdad? Se quedó con el mismo monto. Si ustedes se dan cuenta acá, el saldo según contabilidad son 37.752 y este también, entonces quiere decir que estas no se requieren ajuste. Sin embargo, se considera como partida monetaria porque como es un flujo como de efectivo, ¿verdad? Son esas cuentas que están inmersas o que intervienen en el flujo de efectivo, que son como más fluctuantes o circulantes, ¿verdad? En algún momento. Entonces, por eso se consideran de esa manera. Pero únicamente van a tener cuentas por pagar. La voy a dejar con otro. Cuentas por pagar, también los gastos acumulados por pagar y la otra que sería hipotecas por pagar. Y acá únicamente sería la de caja y la de cuentas por cobrar. Las que son de color verde son las que son de partidas monetarias y que son las únicas que van a realizar ustedes acá. Y estos saldos pues son diferencias del año 2023. O sea, el saldo según contabilidad menos el saldo reexpresado. Entonces aquí por eso no negativo porque el saldo según contabilidad era menor al saldo reexpresado. Igual esta. Y en estas, el saldo, bueno, aquí lo hice al revés, porque como estos tienen que ir positivos porque van del saldo acreedor, entonces por eso se realizan este tipo de cálculos. O sea, es al revés, ¿verdad? Porque son de pasivo. Entonces, esto sería prácticamente todo. Nos pasamos todavía un poquito de tiempo de nuestra clase, ¿verdad? En este momento les voy a subir de una vez esta resolución. Espero que puedan repasar lo que puedan, ¿verdad? Eh, está bastante entendible, la verdad. Está mucho más fácil que la combinación de estados financieros, ustedes. Entonces, pues esto sería de mi parte. Ya únicamente me comunico con ustedes más que todo el día del examen porque ya nos dijeron que hoy en la quinta sesión se culminaban las clases y que ahorita solo esperáramos las fechas de los exámenes finales para todos los cursos. Entonces esa sería nuestra quinta sesión y la sexta sesión correspondería al examen final. Entonces el otro martes ya no tendrían clases conmigo, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes en el interim de ahorita que ustedes estén repasando sus clases, pueden, si tuvieran alguna duda, me pueden escribir, ¿verdad? No, no se preocupen.